Enseñanza número 12. Y bueno, el tema de esta enseñanza es una visión renovada. Es que tengo una visión, algunos dicen por ahí, ¿no? Es que muchos de esos conceptos no están mal. El problema es cómo los usamos. Por ejemplo, yo veía decir que el cristianismo no es una religión, es que realmente es una religión. Pero no hay que ser religiosos, que es otra cosa. Si es una religión, seguimos ciertos preceptos, tenemos argumentos para decir que es una religión, pero en un sentido de una devoción de corazón hacia Dios. Dios mostrando su verdad, su justicia, su amor, su misericordia en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios, por medio de su obra en la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros seguimos esos principios, esos preceptos. Pero otro punto es ser una persona religiosa, donde no tiene todos estos argumentos, todos estos principios, todas estas ideas, por decirlo de esta forma, en su corazón, sino solamente las tiene en su mente. Ese es el problema. Pero decir una visión renovada, tener una visión renovada es algo que todos debemos de tener en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Los creyentes, hermanos, necesitan renovarse en su ser interior, en su hombre interior. Todos los creyentes necesitan renovarse en su ser interior cada día. No es tan importante la renovación externa como la interna. También constantemente nos estamos renovando externamente, ¿no? Nos arreglamos, a veces nos cortamos el cabello. Bueno, en las mujeres se ve más, ¿no? Y no estamos diciendo que sea malo, pero si tú te dedicas a renovarte nada más externamente y no internamente, de nada va a servir. Los creyentes entonces necesitamos renovarnos en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque quien no se renueva, hermano, vendrá la dureza de su corazón, vendrá su vieja naturaleza, vendrá su egocentrismo, su egoísmo y asumirán el control de su vida. ¿Sí? Si tú no te estás renovando constantemente, hablando espiritualmente, y aún dentro de tu matrimonio, bueno, lo que vendrá es dureza de corazón, vendrá tu vieja naturaleza, vendrá tu egocentrismo, tu autosuficiencia, y van a asumir el control de tu matrimonio, y van a asumir el control de tu vida, y vas a estar fuera de la voluntad de Dios, aunque un día tal vez atrás lo estuviste. ¿Sí? Es decir, el cristiano necesita renovarse y no seguir pensando en lo de atrás. Como yo te decía, atrás, hace unos años pudiste haber hecho muchas cosas, aún en la iglesia, tu vida, pero ¿qué estás haciendo hoy? Y ahorita te voy a poner un ejemplo bien claro porque es tan peligroso no tener una visión renovada, una mente que se está renovando, un espíritu que se está renovando y que está creyendo día a día las verdades de Dios. Porque tú debes de entender algo, al igual que yo, no conocemos todas las verdades de Dios, ¿sí o no? No conocemos todos los principios de Dios. ¿O hay alguien que ya conozca todo? ¿Sí? A ver, levanta su mano quien ya conoce todo. ¿Por qué se está mintiendo? No conoces todo. Y tú en tu vida devocional, porque ya entendemos que el cristianismo no es una vida de momentos, que así te han enseñado, en otros lugares busca el momento, el encuentro, el reencuentro, el triencuentro, el cuatrencuentro, y nada más esas cosas, o digo, no estoy diciendo que esté mal, no, pero todo ese tipo de activismo, veladas de oración, eventos tal, y nada más buscando momentos, eso no es el cristianismo, ¿verdad? Es una vida devocional. Tú en tu vida devocional, pues estás buscando la palabra y la verdad de Dios alumbra tu vida y te va mostrando todas las cosas que no vives conforme a la verdad. Y tu mente, se entiende, en esa vida devocional tu mente se va renovando.
Vas dejando día a día, cada momento que Dios te va hablando y te va mostrando su verdad, su amor, su justicia, su bondad, su misericordia, su benevolencia, todo lo que es Dios, todo lo que se va revelando a tu vida, tu mente se tiene que ir renovando, tienes que ir desechando lo antiguo, lo anterior, y asumiendo y atesorando y creyendo y viviendo lo nuevo. Y ahorita yo creo que a lo largo de estas semanas Dios nos ha hablado a todos con respecto al matrimonio de muchas cosas que tal vez desde el principio estaban mal. Si recordamos como ¿por qué nos casamos? Y yo sé que algunos de ustedes dijeron, yo me casé, digo, no quiere decir que no ame a mi esposo, no quiere decir que no ame a mi esposa, pero yo me casé por ideas y argumentos incorrectos. Y tal vez por eso hoy tengo tantos problemas o tengo tantas situaciones y Dios te ha ido mostrando su verdad y tú debiste de haberte renovado. Aunque te hubiera funcionado por cierto tiempo el estar junto con ese, como decíamos, ¿cuál era el tema? Los primeros, es que me olvidó la palabra ahorita. ¿Qué era? ¿Eh? No. Los motivos. Tal vez tenías motivos incorrectos y que por algún momento te funcionaron, pero no has alcanzado la plenitud de poder estar unido verdaderamente en matrimonio. Lo que significa eso, que veíamos que era una unión en todo sentido. Mire el Salmo 85, 6. El salmista oró ahí al Señor, Salmo 85, 6, y decía, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Estaba hablando de qué, de un renuevo. Y vean algo bien importante. Para renovar nuestra mente tenemos que tener fuerzas renovadas. ¿Sí? ¿Cómo empezaste tu matrimonio? Yo espero que lo empezaste con todo, ¿no? ¿Estabas alegre, pleno? ¿O cómo estabas? Y tenías tantas cosas, tantas ideas, tantas cosas a futuro, tantos planes. Estabas en un momento, yo quiero creer, la gran mayoría yo espero, de plenitud, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué va pasando conforme van los días, los problemas, las situaciones, los pleitos? Si no llega a veces un momento que dices, ya. Y necesitas entonces fuerzas renovadas. Ve lo que dice Isaías 40:31. Isaías 40:31. ¿Estamos ahí? Dice ahí, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. Pero dice algo bien importante, tiene una implicación esto. Para que tengas todo lo que viene después, dice, los que esperan ¿a quién? A Dios. ¿Tú a quién esperas? Eso espero. Y dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Esta palabra nuevas significa cambiar, significa atravesar algo, significa crecer, también significa esforzarse, fortalecerse, renovar. Y después viene la palabra fuerzas, dice nuevas fuerzas. Esta palabra es ser firme, tener vigor, fortalecerse, fortaleza.
Pero solamente tienes esto si esperas ¿a quién? A Dios. Eso a veces es difícil, ¿sí o no? No siempre es fácil esperar al Señor, a que Él responda, a que Él obre, a que Él se muestre. Porque a veces a nosotros nos gana que la impaciencia. En tu matrimonio te puede ganar la impaciencia y decir es que no cambia. Cuando ya hablamos de eso, ¿verdad? No tienes que estar esperando a que la otra persona cambie, sino tú tienes que cambiar. Y ahí es donde tú estás esperando a Dios. Yo voy a hacer lo que me toca a mí y lo demás lo voy a dejar en el Señor. Pero no nos queremos conformar, y eso es parte de lo que vamos a hablar hoy. No nos queremos conformar a las verdades de Dios, a los principios de Dios, y creemos que podemos tomar de los del mundo, de nuestra mente, y que Dios va a obrar a nuestro favor. Dice, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, dice, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Primero entonces necesitamos todos fuerzas renovadas. ¿Dónde las vamos a encontrar? En Dios. ¿Sí? Lo siguiente que necesitamos también es una mente renovada. No nada más es tener ganas. ¿Sí? Porque algunos nos quedamos ahí. Es que sí quiero, pero no sabes cómo hacerlo. Necesitas renovar tu mente, que ese es el otro punto. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Estás ahí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Dice, no te conformes a este tiempo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí, no te conformes. Ya hemos hablado de esta palabra, ¿no? Es conformar al mismo patrón. El mundo puede decir muchas cosas, ¿sí? ¿Tú te amoldas a ellas? Hoy lo veíamos, en la mañana estábamos viendo un programa y hablaban de cómo educar a los hijos. Y ellos daban su argumento. Porque estamos en el tiempo donde casi no les digas nada, no los regañes, no los castigues. Y te dan el argumento, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué enseña? ¿Que debemos de qué? De disciplinar, corregir a nuestros hijos. Tú tienes lo que el mundo te dice y lo que Dios te dice. ¿Sí? Te conformas, dice él, les decía a los romanos y nos dice a nosotros, dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Esta palabra dice transformaos, dice transfórmate. Habla de la palabra metamorfosis, que significa cambiar en otra forma. Habla de un cambio total, pero que solamente puede ser en el poder de Dios. ¿Sí? Un cambio total que es en el poder de Dios. Cambiar en otra forma, y donde haya su expresión esta transformación, ¿sabes dónde se va a mostrar? En tu carácter y en tu conducta. ¿Sí? Si no cambia tu carácter, si no cambia tu conducta, no hay renovación de tu entendimiento.
No es válido decir, Dios me dio este carácter, es que yo soy del norte. Es que yo soy de dónde más. No es válido como cristiano. Porque hemos estado hablando, y un principio del cristianismo es no ver por ti. No ser egoísta. Y lo llevas directo a tu matrimonio, ¿no? No nada más es ver por mí, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me complace. Pero necesito ¿qué? Fuerzas renovadas y una mente renovada. Dice, cuando renuevas tu entendimiento, dice que puedes comprobar hasta ese momento cuál es la buena voluntad de Dios. Y que esta voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Qué es la palabra renovación? Ve, anota esto, dice el ajuste, renovación, el ajuste de la visión moral, espiritual, el ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento, renovación, el ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. O sea, ¿cómo va a ser renovada aquí estamos hablando aquí cuando dice renueva tu mente, tu visión moral, espiritual y tu pensamiento se va a ajustar a lo que es de Dios. Entonces ahora sí ya le vas a llamar a lo bueno, bueno. Eso de que a mí no me parece tan malo, ten mucho cuidado con ello. ¿Sí? Es que a mí no me parece tan malo. Mejor di, es que es algo recto conforme a la voluntad de Dios, conforme a la verdad de Dios. Pero para decir eso, tienes que conocer cuál es la verdad de Dios. Porque hay muchas cosas que decimos, es que a mí no me parece tan malo. Entonces, ¿cómo estás guiando tu vida? Tienes que renovar tu mente. Claro, va a haber cosas que ya vas a decir, bueno, cuando ya tienes la verdad de Dios, bueno, pues puedes identificar, ¿verdad? Pero hasta que la tienes. Antes no. Y el otro punto, se necesita un espíritu renovado. Un espíritu renovado. Decíamos, fuerzas renovadas, una mente renovada, un espíritu renovado. Ya lo que dice el Salmo 51:10. Salmo 51:10. ¿Estamos ahí? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí dice así tu Biblia? Bueno, puede ser otra versión, pero dice lo mismo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mi hermano, la razón de tener la necesidad de renovación es por la tendencia natural que todos tenemos de perder la perspectiva que al principio pudimos tener. La necesidad de renovación
es por la tendencia natural que todos tenemos de perder la perspectiva que al principio pudimos tener. Te voy a dar el ejemplo de lo que te estoy diciendo. La mayoría me va a entender. Algunos pronto lo harán. ¿Qué padre puede olvidarse del día cuando tomó en sus brazos por primera vez a su hijo? Eso no se olvida, ¿verdad? ¿Se olvida o no? ¿Verdad que no? ¿Y qué vino? Le vino un temor al darse cuenta de su nueva y grande responsabilidad. Decía, ¿qué voy a hacer? ¿Sí o no? Lo tenías aquí, no sabías ni cómo cargarlo. Bueno, para mí fue una niña, ¿no? La traía aquí, me acuerdo cuando la sacamos del hospital y decía, ¿y qué voy a hacer? O sea, no tengo ni la menor idea. Vino un temor de una nueva y grande responsabilidad, pero a veces es bien fácil que se debilite este asombro. Cuando el hijo llega a cumplir 2 años, o durante los años de la adolescencia, o cuando empiezan los problemas, y ya de repente dices, ya que haga lo que quiera. Ya me cansé. Es fácil. Lo que al principio era así como, tengo que cuidarlo, y más como cristiano, ¿no? Tengo que enseñarle la verdad de Dios, tengo que ser ejemplo, no debo de permitir, ¿no? que el mundo venga y le robe su inocencia o tantas cosas y de un momento a otro dices, ya. Exactamente de eso estamos hablando. ¿Qué creyente podrá olvidarse de la emoción de cuando tuvo su conversión? No te olvidas de eso, ¿verdad? Igual y no sabes específicamente el momento, pero si lo recuentas, dices, en este tiempo Dios me salvó, ¿no? Cambió mi vida. Sí, porque no, digo, si quitamos ya el argumento de que ya hiciste tu oración y eres creyente, porque no siempre todos los que hicieron esa oración fueron creyentes, o hasta después de que hiciste la oración, pero hay un momento, ¿no? Donde tú decías, es que ahí Dios cambió mi vida porque lo que antes me gustaba me dejó de gustar, empecé a lo que hablan del primer amor, ¿no? Tiras todo lo que no era de Dios, hasta tus discos de música. Yo me acuerdo que mi mamá agarró y tiró todas sus cosas y ahí fuimos. Tenía todas sus discografías de no sé quién, no les voy a decir, ¿no? Porque no se vale. Ahí tiramos todo. Me acuerdo que no teníamos una grabadorcita y todavía nosotros era con cassettes. Todavía me tocó ese momento. Eran horas y horas y horas de estar escuchando los cassettes y eran momentos muy buenos. Pero luego vienen otras cosas. A veces se te olvida eso. Y hoy lo que antes era decir, quiero ir a la iglesia, el verdaderamente anhelar, ¿no? Hoy ya es domingo, ¿qué voy a hacer? ¿Iremos? ¿Ya cambió? Y lo mismo pasa con el matrimonio, ¿no? ¿Qué esposo o esposa no recuerdan desde cuando se casaron? Y toda la emoción, todos esos anhelos, todo eso. Y puede que por muchas situaciones, todas esas visiones se desvanezcan. En ocasiones llegan hasta morir completamente. Y eso es, hermano, porque no nos estamos renovando y estamos pecando en contra de la voluntad de Dios. Y el pecado, hermano, te endurece. Debes de entender eso. El pecado te engaña. La carne te confunde. Y claro, también debemos de entender, también está Satanás, te ciega. El pecado te endurece, el pecado te engaña, la carne te confunde, Satanás te ciega.
Si no renovamos constantemente nuestras perspectivas, nuestros conceptos de la vida, del matrimonio, con base a la palabra de Dios, seremos vencidos. ¿Sí? Por eso yo les decía, digo, no crea que me estoy contradiciendo, pero yo les decía, si pueden ir al congreso que vamos a tener de matrimonios, háganlo. Y traten de ir solos si es posible. Ustedes nada más, esposo, esposa, si es posible. Si puede, en verdad, porque si bien el cristianismo no es de momentos, pero a veces los momentos son buenos. Son buenos momentos para renovarse. Y si no puedes, no necesitas. Tómate un momento, ¿no? Salte de la rutina. Pero no nada más un momento de irte a comer o irte a cenar, porque eso no va a cambiar nada. Nada más vas a tener un momento de felicidad, no, un verdadero momento espiritual estamos hablando aquí, ¿no? Que renueve, que vengan nuevamente esas fuerzas de Dios, que estás renovando tu mente, recordar los principios de Dios, evaluar tu vida. ¿He estado viviendo conforme a estos principios o he estado haciendo mi voluntad? Si he estado haciendo mi voluntad, tengo que dejarlo de hacer en este momento porque mi vida, mi matrimonio, mi familia peligran. Si no, se va a volver matrimonios fríos. Y parte, ¿sabes? También de qué tiene que ver de tu relación con Dios. Si tu relación con Dios se enfría, normalmente se verá reflejado en tu matrimonio. Aunque estés en una iglesia, ¿eh? Si tu relación con Dios está fría, es casi seguro que se va a ver reflejado en tu matrimonio. Porque imagínate, tú tienes falta de comunión. Y luego vienen las circunstancias, los problemas, y empiezas a creer que ya no hay salida. Normalmente cuando una persona viene y dice, es que ya no sé qué hacer, le preguntas, ¿cómo está tu relación con Dios? Dice, es que no la tengo. Porque si tienes relación con Dios, verdadera comunión, una vida devocional, tú sabes que sin importar la circunstancia, Dios está ahí. Aunque sea la más difícil. Y aquí está el problema, que a veces llegamos a enfocarnos más en nuestra habilidad humana, que esto es un grave error. Nos empezamos a enfocar en nuestra habilidad humana en vez del poder de Dios. ¿Sí? Grave error pensar que tú lo puedes solucionar. Pensar que tus fortalezas, no, no es cierto, tus fortalezas, ni nada, ni nada. Va a llegar momentos en que ni eso va a ser suficiente. Y como empiezas a confiar más en eso, pues llega un límite. Tu inteligencia, tu sabiduría, tus fuerzas, siempre van a llegar a un límite. Te voy a dar un ejemplo bien claro de esto. ¿Te acuerdas de la pesca milagrosa? En Lucas 5. Estaba ahí Pedro, ¿no? Y él, bueno, sabemos, él estaba escéptico ante la posibilidad, de pescar algo, porque él ya había probado por todos sus medios, por todos sus trucos. Tenía ahí el manual del pescador, ya lo había sacado, lo había leído, ya había pasado paso por paso y no había pescado nada. Toda su destreza, su experiencia, su equipo, todo había fallado. Ahí en esa salida a pescar donde aplicó todo su conocimiento,
todos los secretos de su oficio no habían producido nada. Y cuando Cristo le llama, le exhorta a probar otra vez, ¿qué hace Pedro? Protesta. Lucas 5:5. Y así a veces estamos nosotros, ¿no? Dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro. Bueno, no tiene signos así pero yo creo que algo así le dijo, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero vean, no se quedó ahí, que eso es algo bien importante. Hubo una protesta. Dijo, Señor, toda la noche, yo soy pescador. Le dijo, yo saqué el manual del pescador y hice tales pasos y hice las mejores carnadas, las que nunca fallan. Dice, y nada hemos pescado. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Para complacer al Señor, él a regañadientes, porque así fue, por la expresión que viene, a regañadientes accedió a probar una vez más. El Señor Jesús le había dicho que hiciera otro intento y echara las redes. Y hubo un disgusto en Pedro. ¿Por qué? Porque era un indicio de la lucha entre el desafío ante él y la falta de confianza en el Señor. Dentro de él no confiaba. No había tomado en cuenta el poder de Dios. Porque si lo hubiera tomado en cuenta, hubiera dicho, ¿cuántas quieres que eche, no? ¿Sí o no? Si hubiera tomado en cuenta quién era el que le estaba diciendo, vuélvelo a echar, y no hubiera dudado, ¿cuántas quieres? 10, ahorita traigo otras. Porque sé lo que va a pasar, pero él no. Y fue renuente, tuvo un desafío en su mente, en su corazón, se mostró su falta de confianza al Señor. ¿Por qué? Porque Pedro se había fijado más en las leyes naturales que los milagros sobrenaturales. Él supuso que porque no había peces en el área, que no estaban picando, no habría más que hacer. Dijo, no, toda la noche hemos estado. Él no creyó plenamente en el poder. Y a veces una pareja puede estar así, que ha perdido la perspectiva para su matrimonio y puede pensar de la misma manera. Hay quienes han dicho, pueden decir, es que lo he probado todo. He probado de 1000 maneras para mejorar mi matrimonio. Voy a la iglesia, voy a matrimonios y no cambia nada. He ido a congregarme, he leído libros. Nada. Y es verdad, hermano. Cuando creemos que el cambio es humanamente posible, no va a suceder. Pero si confiamos en el poder de Dios, es posible. Porque, hermano, para Dios no hay nada imposible. Esto lo dice, anótalo ahí, Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Sí, entonces vemos, Pedro no podía verlo, él estaba enfocado en su fracaso, de no pescar nada. Él hizo sus mejores esfuerzos, su mejor intento y no había pasado nada. Pero ¿qué fue lo que hizo? De alguna u otra forma obedeció, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Dios proveyó, milagrosamente.
Debemos, hermanos, estar llenos del Espíritu, tener temor de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Debemos estar llenos del Espíritu, tener temor de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque si no puede ser como para muchas parejas que Dios es el último recurso. Creen que hay otros métodos, otros recursos que deberían de probar. Y si todo lo demás falla, bueno, ahora sí vamos para la iglesia, ¿no? A ver qué nos pueden decir ahí. Y eso siempre te lo dicen. A mí me ha tocado, oye, es que mi esposo, mi esposa o yo tengo este problema, esta situación, o personas, no sé, que tienen problemas de violencia, de alcoholismo, dicen, es que me están diciendo que lo lleve con un psicólogo, ¿qué hago? Confía en Dios. Su palabra es suficiente para transformar el corazón de esa persona. No necesitas de lo del mundo. La palabra de Dios es suficiente. Vean lo que dice Lucas 5:5. ¿Sí, Lucas 5:5? Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vean primero cómo le dice en el 5, dice, respondiendo Simón le dijo, ¿qué? Maestro. Pero después de haber visto el poder de Dios, ahora le llama ¿qué? Señor. Esta palabra Señor es la palabra kurios, que significa supremo en autoridad, soberano. Cambió su expresión. Es decir, viendo cómo Cristo perdona a la iglesia, podemos aprender a perdonar a nuestro cónyuge. Observando el amor de Cristo por la iglesia, podremos aprender a amar a nuestro cónyuge, solamente por medio de él. Pero tú, ¿cómo ves la palabra de Dios, hermano? ¿Como suficiente o como algo más? Eso, digo, tú puedes responder, pero eso solamente se ve una verdad como estás viviendo. ¿Sí? Ahí es donde realmente es lo que es. ¿Cómo estás viviendo? ¿La palabra de Dios es suficiente para ti? Vives conforme a la palabra. Y tomas los principios de Dios para cualquier circunstancia, sin importar que esa circunstancia parece que sale del principio, porque eso es lo que llega a pasar. Cuando una persona llega y te dice, es que no puedo perdonar, porque no sabe lo que me hizo. Una vez nos pasó, de hecho Tania estaba conmigo. Estábamos ahí hablando con una persona y me decía, es que no sabe, es que usted no ha sentido lo que yo estoy sintiendo, por eso no me puede decir que perdone. Digo, pero es que Dios dice que perdones. Y me argumentaba muchas cosas, pero yo decía, o el principio de Dios es suficiente, o otra cosa. ¿Pero usted es cristiana? Puede perdonar. No, pero es que... Entonces, ¿qué le digo? Por eso te decía, ¿la palabra de Dios es suficiente? Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué marcó la diferencia ahí? Pedro obedeció.
Por medio de su obediencia, Dios se reveló a él. Sí, seguramente su obediencia fue menos que perfecta porque estaba renegando al principio. Pero Dios aún mostró su misericordia. Hay que obedecer aunque no queramos, eso es lo que estamos entendiendo. A pesar de una obediencia hasta cierto punto renuente, tal vez una fe débil, vemos cómo aquí Pedro obedeció y su obediencia, y de su obediencia surgió una nueva visión de quién era Cristo para él. Le tenían una estima, le dijo maestro, le tenían una estima, pero no a la que llegó después de ver lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor, ¿no? Llegó después, dijo, se postró, le dijo, todopoderoso eres tú. Pero las echó, las redes. Él tal vez en su mente dijo, ay, ¿para qué? Pero lo hizo, obedeció. Y así estás, así debes de tenerlo. Te vienen aquí y te dicen, no tienes que estar pensando que cambia el otro, cambia tú. Y tú dices, ¿pero para qué? Cambia. Obedece a Dios, no a mí. Y podrás ver Dios obrando en tu vida. Dios no requiere, hermano, una fe perfecta. ¿Sí? Dios no requiere una fe perfecta. Anótalo ahí, Mateo 17:20. Bueno, búscalo, vamos a buscarlo. Lo has hasta bailado, tal vez este. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Dice, y nada os será imposible. Y esta expresión cuando dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, está hablando de problemas principalmente. Un hebraísmo que se utilizaba en ese momento, en ese tiempo. Sí, sí, te decía, si tú estás ahí viendo al Popocatépetl, bueno, no es para eso este verso. Y no es que Dios no pueda, ¿no? Pero, ¿como para qué lo haría? Dice, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Por eso la Biblia es muy clara. Por ejemplo, hay mucho que se da. ¿Qué había? Bueno. Ya. Tuvo fe el hermano y se le echó. Es algo muy común en las iglesias donde hay más, en los matrimonios mixtos, hablando de creyente y no creyente, son más las mujeres que son creyentes, que tienen un esposo que no lo es. Y la Biblia le llama a que gane a su esposo por medio de su testimonio. Lo habla muy claro. Y ese es el problema, que la mujer no cree que eso sea suficiente. O sea, que muestre ella carácter cristiano, benevolencia, misericordia, bondad, que no es a bibliazos, como él lo dice, claramente dice eso, o con palabras. Y no se conforma. Y por eso muchas veces no ven el poder de Dios obrar y actuar en el corazón de su esposo.
Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Y aquí qué sería fe como un grano de mostaza? Pues creer lo que la Biblia dice. Y aunque tú veas ahí al otro haciendo y deshaciendo, bueno, yo voy a hacer lo que Dios me dice, yo creo. O sea, no es una fe perfecta. ¿De qué tamaño es el granito de mostaza? Pequeñitito, sí. Se te cae y ya no lo encuentres. ¿Cuán grande es tu fe, hermano? Lo suficiente para creer que Dios puede restaurar las áreas de tu vida y de tu matrimonio que no están bien. ¿Mm? Vean lo que dice Proverbios 29:18. 29:18. ¿Qué dice? Donde no hay visión, dice el pueblo, perece, ¿no? Bueno, acá tomamos la traducción del inglés. Ajá. Dice, la traducción del inglés dice, donde no hay visión, el pueblo perece. No, pues ya se los tradujo, ¿para qué quieres saber? Donde no hay visión, el pueblo perece. Un matrimonio sin visión, sin propósito. Nada más ahí pululando por los aires. A ver qué nos depara la vida. ¿A dónde va a llegar? Y no estoy diciendo que tengas ahí en tu casa, en la entrada, un marco donde diga nuestra visión. No estoy diciendo eso. Pero como matrimonio tienes que ver, tienes que tener una visión de hacia dónde vas, de tus hijos, de tu servicio a Dios. Tiene que haber hacia dónde estás yendo, ¿sí o no? Porque si no, nada más estás viviendo, pues porque tienes vida. ¿Sí me entiendes? O sea, tú te sientas y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a criar? Y tantas cosas, ¿no? Que atender en eso. Esto sí, esto no. Es muy claro, ¿no? Porque tiene los principios de Dios bien claros y dices, esto sí se puede, esto no se puede, aquí, allá, y así en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces necesitas una visión renovada. Porque te decía, si el hombre interior no se renueva, la dureza del corazón y la carnalidad asumen el control. Necesitas fuerzas renovadas, una mente renovado, un espíritu renovado, una vida de fe. Vean lo que dice Isaías 43:18, terminamos con ese. Isaías 43:18. ¿Estamos ahí?
Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Dice, ¿no la conoceréis? Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Te voy a leer otra traducción más actual. Dice, pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, dice, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Puedes tener buenas cosas ahora, de buenas decisiones tomadas en el pasado. Pero si tú te sigues aferrando de lo de atrás y no estás constantemente, como acabamos de ver aquí, renovando tu mente, tu entendimiento, la visión de tu vida, de tu matrimonio, de lo que tienes a tu alrededor, va a llegar un momento que no te va a alcanzar. Y vendrá lo que mencionábamos, ¿no? Vendrá el pecado, vendrá la frialdad y te vas a desviar completa y totalmente. Y eso solamente lo puedes encontrar en una verdadera vida devocional a Dios. No es necesario decirte cómo la tienes que llevar. Dios nos ha dado libertad a cada uno de nosotros. Pero que tiene que ser, que tienes que estar en constante comunión. Comunicación, oración con Dios debe de ser. Tienes que estar evaluando tu vida, reconociendo que es algo bien importante, tus errores, tus fallas. Y si Dios te ha mostrado tus errores, tus fallas, ya déjalos de hacer. ¿Sí me entiendes? Es bien importante eso. Si Dios te ha estado mostrando luz, te ha estado mostrando su verdad, y tú te aferras a lo que tú crees, a lo que tú piensas, no va a venir ese renuevo de Dios a tu vida. Hay personas que así se quedan estancadas, personas cristianas que se quedan estancadas 5, 10 años y no hay renuevo. Y te digo, es casi seguro que si esto no sucede en tu vida con Dios, va a tener consecuencias en tu familia, en tu matrimonio. Y va a tener consecuencias en tu servicio, en tu ministerio, tu trabajo. Es bien importante esto, hermano. O sea, tienes que llegar, si has estado mal, tiene que llegar este pensamiento, ya no quiero vivir así. Ya no. Aunque me haya funcionado por algún tiempo. Aunque nos haya funcionado, pero ya no es así, ya no puedes seguir así. Pero haz como Pedro. Obedece. Obedece a Dios. Padre, te damos gracias. Te pedimos que tú renueves nuestra mente, Señor, nuestro corazón. Necesitan ser renovados por ti. Necesitamos de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo, que obre en nuestros corazones, nuestras mentes. Que tú lo limpies, Señor. Que dejemos ya lo pasado atrás y nos extendamos hacia adelante. Si bien puede haber buenas cosas atrás, pero hoy tienen que seguir y tienen que ir mejorando y creciendo.
Te pedimos que tú nos guíes y tú nos ayudes. Reconocemos que a veces hemos sido necios. Pero que tú un corazón así tú lo resistes, Señor. Pero un corazón humilde, sencillo, quebrantado, rendido, tú no lo desechas. Tú resistes al soberbio, al necio. Y queremos renovarnos en ti, Señor. Queremos que tú renueves, Señor, nuestro matrimonio, nuestra familia. Y confiar en ti, Señor, y obedecerte. Ayúdanos tú, Señor. Guíanos tú. Somos tu pueblo, Señor, y te necesitamos. Que tú gobiernes, Señor, en nosotros. Gracias te damos porque vemos tu amor, tu misericordia, y te agradecemos por ello. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.